Hoy en Itinerario viajamos en el tiempo con los mamuts y otros hallazgos que se exhiben en el Museo Paleontológico de Santa Lucía, Quina-Metzil. En la alcaldía Álvaro Obregón encontramos un lugar para probar los auténticos sabores brasileños. Nos asombramos con el talento, el humor y los colores de la pintora Teresa Irene Barrera. Te damos la bienvenida a Itinerario. Comenzamos. Acá en México, cuando escuchamos hablar de Brasil, pensamos pues, en el fútbol, obviamente, en las telenovelas, en la política, en la música, claro, pero como que de comida no sabemos mucho. Y aquí en la Ciudad de México nos andaba faltando un lugar de auténtica comida popular brasileña. Pero ya existe. Entonces, ahora ya vamos a poder asociar Brasil con la feijoada, los salgados, los brigadeiros y otras cosas bien ricas. Aunque está medio escondido dentro de un pequeño centro comercial de barrio, 1099 ya es conocido entre la comunidad brasileña y los fans de estos sabores. Hay una gran historia de amor detrás de este restaurante. ¿Cómo llegaron acá? ¿Cómo empezaron a preparar comida brasileña? ¿Cuál es la historia de ustedes? Cuéntenme todo el chisme. Nos casamos, nos conocimos de una manera poco peculiar o tal vez digital. Fui varias veces a Brasil, me participó, me invitó a conocer la cultura brasileña. Decidió venir a México por amor y dentro de eso pues extrañaba un poco el sabor y toda esta cuestión de los alimentos. Nos gusta mucho cocinar ambos. Yo nunca me dediqué a la cocina, no en Brasil, pero mi familia sí, mis primas, mis tías, mi mamá, mi hermana, cocina muy rico. Entonces, como que cuando llegué me extrañaba muchísimo, ¿no?, la comida y intentamos en casa y de poco en poco, vamos a hacer eso, vamos a hacer aquel platillo y como que me descubrí, ¿no? Nosotros buscamos, desde el inicio que buscamos tener un lugarcito brasileño en México, es eso, que tenga música en vivo, que tenga alimentos típicos de Brasil, no el churrasco clásico, no la carne, sino típicos, artesanales, de familia, que se puedan, que puedan disfrutar cuando vienen a comer aquí, el recuerdo de estar sentado en la casa de la abuela o de la tía. Las paredes están retacadas de referencias a la cultura popular brasileña. Me da mucha curiosidad este refresco de guaraná. El guaraná es de un fruto que hay en Brasil, creo que eso hay en Brasil. Es como, tiene una forma de una cereza, pero el sabor es muy como que único, ¿no? Tienes que probarlo para conocer, pero es muy rico. Qué rico y sí es... Tiene un sabor como... muy único, ¿sí? Sí. ¿Qué son estos? Esos son salgados. Ajá. Salgados hay una cantidad impresionante. O sea, digamos que es un término paraguas para muchos tipos de... Un término concepto. Es un término concepto para muchos que son diferentes. Ajá. Normalmente se hacen de harina de trigo. Es una masa cocida y que se va dando forma con diferentes rellenos, se van integrando y son diferentes formas. El principal es la coxinha. Ajá. La coxinha es la gota. Es rellena de pollo con una salsa bechamel o con un queso que se llama catupiry. Es la coxinha. Qué delicioso. Del gusto es... El que vas a ver, que es más oscurito, que tiene forma como de balón americano, es un kibe. Es un platillo árabe. ¿Le puedes poner un toque de limón? Sí, y un poquito de pico de gallo también. Cuéntanos qué es la feijoada, cuáles son los ingredientes que lleva, un poco de historia del platillo también. La feijoada, creo, es lo más típico en Brasil, ¿no? En todos los estados se come la feijoada. Tiene un poquito de arroz, frijoles,
Los frijoles son con carnes de puerco, con chorizos, con varios tipos de carne. El couve, que aquí es la selga. La naranja, que es, como es un plato más pesado, la naranja como que equilibra. Ajá. La farofa es harina de yuca, es buenísima. Y el pico de gallo, que en Brasil chamamos vinagrete, ¿no? Y la historia es un plato que los esclavos africanos, ¿no? Cuando estaban en Brasil, ellos comían lo que sobraba de sus dueños, ¿no? Entonces, eran las sobras de la comida de los dueños y hacían allí sus frijoles con varias carnes que sobraban. Entonces, de ahí empezó la feijoada en Brasil y se aprimoró, ¿no? Hasta hoy. Y es lo platillo predilecto de los brasileños. Y esta empanadita. Esses são os pasteles de feira, pastel de feira. Esses são os chiquitos, como para compartir, ¿no? Pero todos los domingos, creo que la mayoría de los brasileños se van al mercado, ¿no? En Brasil chamamos feira, pastel de feira. Y va con esta bebida, ¿verdad? Que es Caldo de cana, que aquí es jugo de caña. de carne. Ay, a mí de carne es lo mejor. 1099 abre todos los días de la semana. A veces hay eventos con música en vivo, así que síguelos en redes sociales para que no te los pierdas. Calaveras y calacas, canastas de fruta, platos de mole, animales fantásticos, santos y luchadores. ¿Qué tienen en común? Que nos muestran las infinitas posibilidades del azúcar con una exposición realmente única. Azúcares sacras, dulces rituales. El alfeñique tal y como lo entendemos ahora es sobre todo el que se realiza en Toluca. Este alfeñique tiene la particularidad de que se aglutina con una orquídea, con el bulbo de una orquídea. Se muele y esto se le agrega a la masa con la que se va a realizar la pasta. A veces es plana, a veces es en molde, etcétera, para realizar el alfeñique. Es la primera exposición exhaustiva acerca de la tradición del dulce mexicano de alfeñique, desde sus antecedentes prehispánicos, antes incluso de que el azúcar llegara a América, hasta la actualidad. La muestra explora el papel de estas piezas en rituales y celebraciones populares, pues no se limitan al Día de Muertos. A diferencia de otros materiales, el azúcar se desintegra muy fácilmente. Es un milagro que las piezas más antiguas hayan sobrevivido tanto tiempo y no habrá otra oportunidad de volverlas a ver. Gran motivo para no perderse esta exposición. Esta es una pieza tradicional de alfeñique. Esta es de orden otomí. Son rituales, sí, para el Día de los Muertos. Y hay piezas que son realmente esculturas elaboradísimas que tienen tradición desde el siglo XVI. Estas piezas pertenecieron a Diego Rivera, están producidas en la Ciudad de México. Las hereda Juan Coronel al ser nieto de Diego y él las guardó durante muchos años. Es de muchos lados de la República Mexicana, es Toluca, que son los principales centros productores, Toluca, Pátzcuaro, y también hay piezas de Latinoamérica, bolivianas, ecuatorianas, y muchas de ellas no son solamente dulce para Día de Muertos, sino que es un dulce ritual, hay dulce mexicano también de peregrinación. Azúcares sacros, dulces rituales, hasta el 17 de julio en el Museo Mural Diego Rivera. Este barrio tiene una notable vocación arquitectónica que estuvo al servicio de la educación.
La escuela secundaria número 15, que funciona desde 1948, fue obra del arquitecto Vladimir Caspé, con la iniciativa y apoyos de la comunidad judía. Por eso fue levantada en nombre de Albert Einstein. Es la zona oriental de la calzada México-Tacuba. Las antiguas haciendas de Santo Tomás y de San Jacinto dieron origen a varias colonias que nos hablan de la historia de la zona. Varias instituciones educativas le dan identidad a este barrio. Bienvenidos a la Ciudad de México en el tiempo. Las colonias que conforman esta zona fronteriza de las delegaciones Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Cuauhtémoc surgieron de una audaz expansión de la ciudad hacia el poniente, en dirección al pueblo de Tacuba. Quedan huellas de esa época, como el nombre de las calles y las vías de un tren que todavía pasa, antiguamente con rumbo a Cuernavaca, y cuya ruta se cruzaba con el tranvía de la calzada México-Tacuba. Esta es la calzada México-Tacuba durante las obras de pavimentación en la esquina con Lauro Aguirre. Los edificios que se aprecian aún existen. El Instituto Politécnico Nacional fue un emblema del cardenismo y de los renovados ideales revolucionarios luego del Maximato. Fundado en 1936, para 1958 el Poli tenía 23 carreras de licenciatura, además de 4 vocacionales y 2 escuelas subprofesionales. Son los años de creación de las nuevas instalaciones en el casco de Santo Tomás, piedra fundacional de la ciudad politécnica, que incluso contaba con su estadio, el Salvador Camino Díaz. El edificio que ahora ocupa la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas fue antiguamente el internado del Instituto Politécnico Nacional, que desapareció en 1956. En la esquina de Plan de Agua Prieta y Carpio se levantaba la Escuela de Comercio y Administración, cuyo primer edificio pereció con el terremoto de 1957. Por ello, la ESCA tuvo que mudarse un tiempo al antiguo Palacio de Comunicaciones, en el centro. A López Mateos le tocó fundar las nuevas instalaciones de esta escuela en 1963, que entonces tenía un carillón en los alrededores, estructura que más tarde fue trasladada a Zacatenco. Durante esta época, el Poli del casco de Santo Tomás creció con aulas y otras instalaciones, e incluso se extendió a Zacatenco y a otras partes de la ciudad. Nos vemos en la próxima cápsula de la Ciudad de México en el tiempo. Miyilo hini wahalish bu habil chutat hini yum panchan ki melelum yiko hini lacha luhun tikil winiko machbu yuhilo sahtiel chan me kuchop hini lum hin che me lubanyo hini lum hini kan ibu hin che hini minumel hini yuhkel ki yora lel ki mele hini nyashan kishtanyu ho ma chuen hini kishtanyu ho hin cha anti chopetilel halel machbu milahmel kinyil abolel haal tabo kiliyo isu kiti bats hini arlo machbu anyop imul tabi suhtiyop ki ek che hini ki mele hini laktat laknya yikotnya ishik yikochung o tabu ohlimahlel kilu buhti mahle hini lum che bache hini ta techi kushtilel kilum che mi yelo hini cholop. La primera vez que yo vi pintura religiosa, sobre todo retablos, fue en la iglesia de Texcoco, en la catedral de Texcoco. Me fueron a confirmar allá. Fue muy importante para mí. Y asombroso porque ves pinturas grandes con estas escenas tan fuertes, ¿no? Que para un niño pues no se dimensionan muy bien. Y los dorados del retablo. Entonces desde allí me empezó a gustar mucho. A partir de la preparatoria, en los talleres de pintura de mi prepa, en la prepa 3, en Molina, ahí fue cuando comencé a trabajar con el maestro. Mi profesor, Roberto Villagrán, el primer maestro de pintura, fue como muy generoso conmigo y sabía de mi interés. Entonces
por allí fue. Sin embargo, desde chica me gustó dibujar, pero no teníamos muchos medios económicos, nada para seguir talleres o algo. Lo que sí es cierto es que me llevaban mucho a museos. No hemos dejado de ser barrocos. Somos bien ceremoniosos, nos gustan mucho las fiestas, nos espanta el horror vacui. Bueno, actuales generaciones como que son mucho más claras, ¿no? En cuanto a elementos. Pero si tú ves una casa mexicana de acá de barrio, ¿no? De acá de Cuaute, pues va a tener sus santos o sus pósters o las fotografías de toda tu familia. Entonces este horror al vacío pues es parte del barroco, ¿no? De estos elementos que dominaban el barroco, la ceremoniosidad, etc. Yo creo que aquí en la periferia todo puede ser posible y puede ser que no pase nada, ¿no? O sea, pasan un montón de cosas y no salen en lugares así. Bueno, no salen notas de tele, no llaman demasiado la atención, pero aquí todo es posible, desde los emprendimientos, que llegue un camión de gas hasta arriba del cerro, ¿no? Pero no están diseñadas pero llega y está funcionando y la gente está moviéndose y está moviéndose diario. Entonces, eso son hechos que podrían ser extraordinarios, pero que son nuestra cotidianidad y que pasan desapercibidos porque somos periferia. Eso también me parece que tiene que ver dentro del trabajo y dentro de esta idea barroca. A mí me gusta mucho el arte que se denomina popular mexicano, ¿no? Porque también hago exvoto. No exvoto de Basile, sino que quien me pide pasó esta situación, nos íbamos a caer de la carretera, tal. Lo hago. No hago mucho porque la gente ya no pide, pero sí los hago. Me gusta Chagall, me gusta mucho, la gente vuela, ¿no? Y entonces también, como es nuestra última frontera, también es una obsesión para el ser humano. Tengo muchos personajes voladores o personajes con alas. Me gusta también la ilustración contemporánea, que también retoma elementos populares, y también por allí. Y lo que vaya llegando. Sin embargo, pues tengo un estilo personal y que es muy evidente. Me gustaría tener tiempo para hacer esos procesos largos, pero mi tiempo es limitado. Y yo era docente hace poco, entonces de docente pasé a neni, en lo que se ve si hago un posgrado, ¿no? O vuelvo a ser maestra y todo esto. Entonces, al mismo tiempo, pues, tengo un niño, tengo que salir, soy ama de casa, estoy ayudando a mi mamá que está mala. Entonces tengo tiempos limitados y me reduzco a hacer ilustración. Entonces todo lo que vea, algún elemento que me llame mucho es con el que voy a trabajar alrededor de ese, ¿no? Y aparte de ver, que eso es muy importante, o sea, de estar observando, de estar educando la vista y ver, también leer. Y de algo que yo haya leído y que me llame y que de repente conecte con lo que veo diario por la ventana o saliendo a la calle, pues por ese lado me voy a ir. Pero que sea como una especie de crónica pasada por mí de elementos que se ven cotidianamente. Eso es mi cotidianidad, yo trabajo sobre eso. Yo tengo que hacer un dibujo diario y si pasa una semana me siento mal. Tengo que hacer una ilustración más es para sobrevivirme, para sentirme mejor, que para mercantilizarla, que sería muy bueno, ¿no? Que la gente compre arte, hay que comprar arte. Pero siento que me hace más ligera la vida, que me hace muy feliz dibujar y pintar, me hace muy, muy, muy feliz, ¿no? Es una sensación muy agradable. Hola, soy Teresa Barrera, vivo aquí en la periferia y hago pintura e ilustración.
Quizá te has fijado que en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Hidalgo y en toda esta región se han encontrado varios restos de mamuts que ahora andan exhibidos en varios museos y hasta en una estación de metro. Pues el más reciente hallazgo fue mientras construían el AIFA. Y entonces le crearon un museo a este animal que habitó lo que ahora conocemos como la cuenca del Valle de México hace muchos años. El museo nos recibe con una paleoescultura impresionante de un mamut que nos da una idea de cómo vivían estos animalitos, o más bien animalotes, y de qué tamaño eran. También hay un mural que muestra a una manada de mamuts en contexto. La mamut líder tiene el efecto Mona Lisa, o sea que parece seguirte con la mirada. ¿Por qué le gustaba tanto a los mamuts, y me imagino que a otras especies también, toda esta zona que hoy conocemos como la Mancha Urbana? La Cuenca de México estaba formada por 5 lagos y 5 sierras volcánicas. Los lagos son Zumpango, Jaltocán, Texcoco, Xochimilco y Chalco. Todo eso era agua, pero se convirtió en zona pantanosa. Hablando de los mamuts, cuando ellos bajaban a tomar agua o bajaban a comer, se hundían por su propio peso. ¿Por qué? Porque eran animales muy pesados. Aparte, porque era la parte más plana y ellos pues tenían de dónde comer y tenían mucha agua, ¿no? Por eso fue que ellos habitaron de ese lado, al igual que las diferentes especies, como es el camello, el caballo, el mastodonte, el bisonte. ¿Por qué? Porque tenían mucho de qué comer de este lado. En América existieron 2 especies de mamut. El lanudo, que es el que sale en la película de la Era de Hielo, Manimanito, él se extinguió. ¿Por qué? Por la temperatura, porque él era más de frío. Y el colombino, que el nombre es en honor a Cristóbal Colón, que fue el que se encontró aquí en Santa Lucía, que es el que tenemos en la parte de atrás. Ahorita que entré a la sala y vi los restos que se encontraron aquí, oye, hasta se me puso la piel chinita. Es muy emocionante tener un esqueleto tan completo, ¿no? Claro, es 90% original y 10% réplica. La réplica es muy vistosa, que es del cráneo hacia las defensas. No se llaman colmillos, se llaman defensas o incisivos. Y desde la primera vértebra hasta el último huesito del pie son los originales, que son los que se encontraron aquí en Santa Lucía. No es por presumir, pero nos tocó una guía increíble que nos fue revelando los secretos de los mamuts y de otras especies. Tenemos 3 mandíbulas, la de un pequeño, la de una hembra y la de un macho. A simple vista, pues yo les digo, podemos observar que esta es la del macho. ¿Por qué? Porque eran más grandes. Podemos observar que el pequeño todavía no había mudado su molar. Las plaquitas que alcanzamos a observar en la parte de atrás empujaban a los molares viejos para que le naciera el nuevo. Tenemos una garra de un perezoso, no es de Sid, el que sale en la película de la Era de Hielo, es como de un primo hermano de Sid. Ellos ocupaban sus garritas para defenderse de sus enemigos y para cortar raíces y tubérculos. Su especie de este perezoso se llama perezoso de Harlan. ¿Quieres observar esta impresión tan hermosa? Sí, acompáñame, estoy tan emocionada como las infancias que vienen. De hecho, aquí es donde se llaman una impresión muy, muy bonita. De este perezoso es la garrita del perezoso de Harlan. Aquí, por ejemplo, tenemos al camello. Ellos nacían sin joroba. Conforme iban creciendo, pues ya les iban haciendo la joroba. El caballo mexicano. Ellos llegaban a pesar 400 kilos. Es algo muy sorprendente. El bisonte. El bisonte todavía existe, pero en realidad este es su tamaño. Tenemos de este lado a lo que es el gliptodonte, lo que nosotros en la actualidad lo conocemos como armadillo. En realidad este es su tamaño. Ese es el gonfoterio, que es de la familia de los elefantes actuales. Tenemos al oso chato de cara corta y vamos a conocer a Sid. Él todavía existe, pero ya es así, una cosita como si fuera peluche. Pero en realidad este es su tamaño. ¡Wow! Y este es Diego. ¡Ay, sí! Diego. Es un gatito. Sí. Aquí es donde podemos observar el tamaño real del diente. Grande, de 16 a 18 centímetros. En esta sala ya empieza a haber interacción del Homo sapiens sapiens, o sea, nosotros. Aquí vamos a observar
2 fémur, un fémur de un mamut y un fémur de un humano. Son igualitos, se pusieron, ¿para qué? Para que veamos las similitudes que tienen. Se dice que nuestros antepasados, el más pequeño llegó a medir unos 70 de ahí para arriba. Aquí podemos observar que es la misma figurita. El de un humano y el de un mamut. Ahora acompáñame a observar la ventana arqueológica del proceso de excavación en Santa Lucía. Me encanta esto. Esto que estamos observando aquí no es original, no se encontró aquí donde estamos parados. Es una simulación, ¿para qué? Para que ustedes puedan observar en qué posición estaba el esqueleto que vimos en la sala número 2. ¿Cómo se estaba trabajando para Así sacarlo es. sin...? Cuando estaban excavando con maquinaria, pues la maquinaria los rompió. Claro. Es por eso que empezaron a ocupar, como pueden observar, que hay picos, palas, carretillas y brochas. Después de que los limpiaban, así los protegían. El museo es increíblemente atractivo, interesante y divertido para las infancias, pero también para personas de todas las edades. Gracias por acompañarnos en este itinerario. Nos vemos la próxima semana con más recomendaciones de la Ciudad de México y alrededores.